Hola. A lo largo de México han habido muchos casos de exorcismos. En este video te contaré 3 historias de exorcismos que quizá no conocías. Las endemoniadas de Querétaro. Era finales del siglo XVII, cuando en la ciudad de Querétaro, una urbe de callejones empedrados, campanas que repicaban al alba y al ocaso, comenzó un verdadero alboroto. Un grupo de jóvenes mujeres, doncellas de rituales piadosos y apariencia virtuosa, declararon estar poseídas. Gritaban, se retorcían, vomitaban objetos extraños, agujas, pedazos de tierra, huesos y cabellos. Entre ellas surgió un nombre que aún hiela la sangre. Se trataba de Josefa Ramos, conocida como la Chuparratones. Se decía que había hecho pactos con el demonio y que practicaba hechicería en secreto. Los frailes del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro se vieron atrapados en una tormenta de fe, sospechas y miedo. Algunos aseguraban que los demonios hablaban a través de las jóvenes, que una de ellas incluso estaba embarazada, no de un hombre, sino de un ser infernal. La Santa Inquisición intervino. Se abrieron juicios, se revisaron testimonios y se dictaron castigos. Pero el pueblo no sabía en quién creer. ¿Era todo fingimiento? ¿Era histeria colectiva? ¿O una verdadera presencia demoníaca? Imagina la noche en Querétaro, el viento colándose por las rendijas, las velas temblando ante el altar y los gritos desgarrados de las jóvenes resonando por los pasillos del convento. Aquello no fue solo una historia de posesión, fue un reflejo del miedo de una época, una mezcla de religión, superstición y poder, un enfrentamiento entre lo sagrado y lo profano. Hoy, quienes visitan las antiguas salas del Colegio de la Santa Cruz aseguran que aún se percibe una energía pesada, que en las noches silenciosas se escuchan susurros femeninos y pasos que no deberían estar ahí. Quizá las endemoniadas de Querétaro no se fueron nunca, o quizá solo están esperando ser recordadas. ¿Te atreverías a ir a ese colegio? El exorcismo de Pascuala García. Dicen que hay historias que el tiempo intentó borrar, y una de ellas es la de Pascuala García, una joven mexicana que, según cuentan, fue poseída por algo que no era de este mundo. Todo comenzó en octubre de 1953, en un pequeño pueblo llamado San Hipólito, aunque otros dicen que ocurrió en algún rincón del estado de Guerrero, México. Era un lugar tranquilo, lleno de gente sencilla y creyente, y allí vivía Pascuala García, una muchacha de apenas 15 años, de familia humilde, callada y devota. Al principio todo parecía normal, pero poco a poco, su comportamiento empezó a cambiar. Los vecinos decían que la escuchaban hablar sola, como si alguien le respondiera. Su voz se hacía grave, sus ojos se perdían en la nada, y por las noches despertaba gritando palabras en idiomas desconocidos. Su madre, aterrada, comenzó a notar moretones en su cuerpo, y juraba que, a medianoche, se escuchaban golpes en las paredes y pasos alrededor de la casa. Desesperada, buscó ayuda médica, pero los doctores no hallaron explicación. Decían que estaba sana, solo perturbada. Fue entonces cuando llamaron al padre Benigno González, el sacerdote del pueblo, conocido por tener experiencia en casos extraños. El padre habló con Pascuala, y pronto entendió que algo no estaba bien. Durante la conversación, la voz de la joven cambió por completo. Se volvió áspera, profunda, y lo llamó por su nombre completo, revelándole secretos de su pasado que nadie más conocía. Aterrorizado, el sacerdote pidió permiso a la diócesis para realizar un exorcismo, pero la respuesta nunca llegó. Aún así, decidió hacerlo por su cuenta. Una noche, reunió a la familia y a 2 testigos, colocó cruces, agua bendita y comenzó el ritual. Durante el exorcismo, Pascuala gritó, se retorció violentamente, y habló con varias voces al mismo tiempo. Una de ellas dijo, ella es mía desde el día en que nació. Las velas se apagaban solas, los muebles se movían, y una presencia invisible empujó al suelo a todos los que estaban en la habitación. El padre Benigno continuó rezando durante horas, suplicando que aquel ser abandonara el cuerpo de la joven. Algunos dicen que fue liberada, otros aseguran que no volvió a hablar jamás. Lo cierto es que, días después,
El padre Benigno González fue suspendido por la iglesia, por haber actuado sin permiso, y poco tiempo más tarde, desapareció misteriosamente. Cuentan que en su habitación solo encontraron una nota que decía, no era uno, eran varios. Y sobre Pascuala, nadie volvió a verla. La familia se mudó del pueblo, y su casa permaneció vacía durante años. Los vecinos aseguraban que por las noches, aún se escuchaban los rezos del sacerdote, y los gritos de la muchacha pidiendo ayuda. Hasta hoy, las supuestas fotografías del exorcismo circulan por internet. Algunos afirman que en una de ellas puede verse el rostro de Pascuala deformado por algo imposible de explicar. Y aunque no existe prueba oficial de lo ocurrido, cada vez que alguien menciona su nombre, dicen que el aire se vuelve más frío y las luces comienzan a parpadear. El exorcismo del Zen de Jalapa. Era noviembre de 1994, una noche fría y silenciosa en la ciudad de Jalapa, Veracruz. En el Centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Lucio, mejor conocido como el CEM, el personal médico se enfrentaba a un caso que ninguno podía explicar. Una mujer originaria de Papaloapan, internada por episodios de agresividad y sufrimiento extremo, manifestaba algo que iba más allá de cualquier diagnóstico clínico. Los médicos le habían administrado medicamentos, le habían practicado estudios, pero nada funcionaba. De pronto, la mujer comenzaba a gritar con voces distintas, tenía una fuerza descomunal y una mirada que helaba el alma. Las enfermeras, aterradas, hablaban entre susurros de que algo maligno la atormentaba. Una de ellas, desesperada, decidió contactar a un sacerdote que ya era conocido en la región por enfrentar casos similares, el padre Juan Manuel Martín del Campo, exorcista de la diócesis de Jalapa. El padre Martín del Campo era un hombre de fe profunda, prudente, pero también experimentado. Ya había realizado exorcismos antes, y conocía bien las señales que distinguían lo espiritual de lo psicológico. Aquel día recibió la llamada de una mujer que le pidió que acudiera al hospital porque algo raro ocurría con una paciente. Al llegar al CM, el sacerdote fue recibido por parte del personal médico. Los pasillos estaban silenciosos, apenas iluminados por las luces de guardia. Desde el fondo del área donde estaba la mujer, se escuchaban gritos entrecortados y carcajadas sin sentido. Pero justo cuando el padre cruzó la puerta del hospital, ocurrió algo que estremeció a todos los presentes. Sin que nadie le dijera nada, la mujer comenzó a gritar con voz distorsionada. «Ya viene el Martín, ya viene el Martín, ja, 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 ja». El personal quedó paralizado. Nadie le había mencionado al sacerdote ni su nombre. Sin embargo, ella lo sabía, o algo dentro de ella lo sabía. El padre se acercó lentamente. En sus apuntes, más tarde escribiría, su rostro no era el mismo que el de una persona común. Había en su expresión una mezcla de dolor, burla y odio. No era ella quien hablaba. Pidió permiso a los médicos para intervenir espiritualmente, y ellos, ya sin alternativas, aceptaron. Colocó sobre una mesa su crucifijo, su libro de oraciones y un frasco con agua bendita. Comenzó el rito del exorcismo siguiendo las palabras del ritual romano, mientras los presentes miraban con atención. Apenas empezó la oración inicial, la mujer comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueaba, su voz cambiaba, y gritaba frases en un idioma que nadie comprendía. Los médicos intentaron acercarse, pero el sacerdote los detuvo. «No la toquen», dijo con firmeza, «esto no es algo físico». A medida que continuaba el exorcismo, los fenómenos se intensificaban. Las luces del pasillo parpadearon, y una ráfaga helada recorrió la habitación. Una enfermera cayó de rodillas rezando, mientras otra comenzó a llorar. Según el relato del propio padre, el espíritu maligno se burlaba de él, gritando cosas sobre su pasado y su fe. Pero el sacerdote no se detuvo. «En nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de esta criatura de Dios». La mujer gritó con un alarido tan agudo que, según los testigos, se escuchó hasta el pasillo principal del hospital. Después, cayó al suelo, exhausta. El silencio fue absoluto. El sacerdote terminó las oraciones finales y roció agua bendita sobre la mujer, quien poco a poco comenzó a respirar con calma. Al abrir los ojos, preguntó con voz débil, «¿Dónde estoy?». El padre Martín del Campo respondió con serenidad, «En paz, hija,
Estás libre. Los presentes quedaron impactados. Algunos médicos, que se habían mostrado escépticos, se acercaron al sacerdote y le agradecieron. Uno de ellos, según cuenta el propio padre en sus memorias, dijo: «Hoy he visto lo que la ciencia no puede explicar». Durante los días siguientes, el suceso se volvió tema de conversación en todo Jalapa. Algunos aseguraban haber visto cosas extrañas esa noche, otros decían que en el hospital quedó una energía pesada durante días. Lo cierto es que, desde entonces, en la entrada del CEM se colocó una cruz metálica, símbolo de fe y recuerdo de aquel episodio que nadie olvidaría. Aquel fue solo uno de los muchos exorcismos que realizó el padre Juan Manuel Martín del Campo, pero el del CEM de Jalapa se convirtió en el más conocido. Con los años, este suceso fue incluido en un libro que recopila sus experiencias como exorcista, y medios como La Silla Rota, Identidad Veracruz y Tierras de América rescataron la historia en detalle, basándose en testimonios directos y en los escritos del propio sacerdote. Hasta hoy, muchos en Jalapa aseguran que el alma de aquella mujer sigue en paz, pero el recuerdo de aquella noche en el hospital aún pone la piel de gallina a quienes lo vivieron. Y bueno, mis guapos y guapas, con esto terminamos la primera saga de terror. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, comentar y compartir. Gracias.